de dejar a las costumbres y las tradiciones, en este caso y en este rumbo de los purépechas, y adoptaran sus ideas. La historia dice, de ninguna manera es una invención mía, la historia dice en cuanto a las cruzadas y a la Santa Inquisición, que se derramó sangre. Existen lugares todavía donde son museos de tortura, donde se torturaba a la gente para que adoptara la nueva fe, ¿verdad? Era la forma de evangelizar. Es la razón por la cual nuestro país, en su gran mayoría, es de procedencia religiosa, ¿verdad? Viene de esta religión tradicional. Es por eso que nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos pertenecen o pertenecían a esta religión. Y de pronto uno piensa y dice, pues es que esto me enseñaron mis padres y vamos a traicionar. Y la Biblia que nosotros tenemos, hermanos, por lo menos en nuestro país, no se dejaba estudiar hasta 50, 70, 80 años. La verdad es que la gente iba a las iglesias tradicionales a escuchar un sermón en latín y la gente no lograba entender, simplemente tenían que decir que sí, someterse. Las mujeres no tenían derecho a estudiar, eran los hombres y desde luego ciertas clases las que tenían, ¿verdad?, que estudiar o podían estudiar. Los hijos de los campesinos no podían estudiar, no tenían los recursos y no tenían el permiso. La historia nos dice que para ganarse el sustento diario se trabajaba mucho y se recompensaba con poco. La gente iba a las tiendas famosas estas de raya, donde por horas de trabajo intercambiaba frijol, arroz y le daban ciertos productos por toda una jornada dura de trabajo. Por muchos años nuestro país clamaba por libertad. Por muchos años la gente vivía oprimida, los caciques abusaban de las muchachas, ¿verdad? No había desde luego quien las defendiera. Lo que el patrón decía, eso se hacía. Se abusaba de ellas, se abusaba de los campesinos. Cuando un campesino no se hacía, pues se le mataba, ¿verdad? Para andar evitando llevarlo al doctor, o se le despedía cuando había un poquito de misericordia. Y de pronto se clamó, hermanos, por justicia, se clamó por tener un país libre y soberano. De pronto surgieron algunos movimientos que fueron descubiertos según la historia y frustraron, ¿verdad?, el inicio de lo que hoy conocemos como independencia, pero finalmente, y después de mucho esfuerzo y sacrificios, se logró el inicio de independencia. Por 11 largos años, durante toda la República hubo guerras, matanzas, muertes, traiciones, hasta que después de 11 años, con ciertos personajes que la historia nos dice, se logró la independencia. Pero ahora el reto era de saber cómo vivir, cómo organizarnos. Como el pueblo de Israel, hermanos, muy interesante, ¿verdad? Una vez que salieron libres, ya no sabían qué hacer, ya no sabían cómo comportarse. Y se entregaron a la idolatría, empezaron a adorar las imágenes y el becerro de oro. Y de la misma manera en nuestro país hubo ahí una confusión, ¿verdad? Pasaron 100 años y se vino la Revolución Mexicana. Porque algunos que habían llegado al poder no lo estaban ejerciendo como deberían. Yo sé que parece clase de historia esto, ¿verdad? Pero espérenme, no me pierdan, ¿verdad? No estoy aquí desviándome. Es la introducción para lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Y de pronto se viene, hermanos, la revolución de independencia y otra vez, ¿verdad?, luchas, sangres, ahora pelearnos con nosotros mismos. La independencia fue pelearnos con los españoles para que se fueran y nos dejaran organizarnos como nosotros quisiéramos, pero ahora la revolución era pelearse contra nosotros, para que no hubiera eso de favoritismos y que alguien no gobernara y humillara a los demás como lo hacían los españoles. Se trabajó por muchos años y finalmente se consigue la paz. La idea de nuestro país era que fuera un país soberano. Eso significa sin la intervención de ningún otro país, que fuera laico, ¿verdad? Eso es, con libertad religiosa. Cuando los españoles llegaron, si no eras católico, muerte, cuello, ¿verdad? Aún así existía cristianismo. Aún así la gente se ocultaba para leer la Biblia, estudiar las Sagradas Escrituras. Muchos de ellos fueron sorprendidos, torturados, asesinados. No se diga, les quitaron sus tierras, sus animales y murieron por la fe.
Cuando viene la revolución, tratan de establecer y poner en claro la importancia de vivir en un país laico, donde no se nos obligara a pertenecer a un grupo religioso, ¿verdad? Donde no hubiera un monopolio de una sola religión, sino que todos pudieran ejercer la fe que quisieran. Oh, hermanos, eso trajo de alguna manera avivamiento a nuestro país. Las iglesias empezaron a poder comprar terrenos aquí en la ciudad. De la iglesia cristiana más antigua, tiene más de 120 años que compró su propiedad. Después de lo de la revolución, o en ese tiempo, que con ayuda de los americanos, con dinero de los americanos, compraron los terrenos y edificaron las primeras construcciones. Y cuando la gente empezó a conocer el Evangelio, empezaron a abrazarlo, ya sin oposición, ya sin temor a ser encarcelados, y hubo un despertar, iglesias por doquier, en las sierras, en las ciudades, en las montañas, en diferentes lugares se predicó el Evangelio. Hermanos piadosos se levantaron con ese deseo de ir. No había la facilidad que tenemos ahora, ni las carreteras que tenemos ahora. Pero hermanos, nuestro país tuvo la oportunidad de tener hombres valientes. Entre ellos, ¿verdad? Puedo mencionar al hermano Leoncio, que en su juventud caminaba horas y horas para llevar el Evangelio a pueblos que nunca habían escuchado el Evangelio, donde se expuso a asaltos y el Señor lo guardó, lo cuidó, y otros hombres de Dios que Dios usó para que el Evangelio llegara. Pero hermanos, nos ha llegado el modernismo, y con el modernismo ha llegado el conformismo, donde la comodidad buscada y deseada por muchos años parece que nos está haciendo mal. Donde antes los hermanos tenían que caminar, hermanos, para llegar a alguna congregación tenían que caminar 3 o 4 horas y otras 4 horas para regresar. Aquí hay algunos hermanos que eso hacían en su juventud. Tenían que enfrentar o caminar por la sierra, por los campos, cruzar ríos, pero contentos de poder llegar a la congregación, un grupito de personas, y escuchar la palabra de Dios. No había estructuras como estas, no había paredes como estas, eran tejados. Los que más tenían era esa teja de barro y algunos palitos sencillos. Las bancas no eran esta clase de sillas metálicas o de madera, no, eran piedras donde los hermanos se sentaban a escuchar, no por media hora o no por 1 hora la palabra de Dios. Se dice que mínimo los cultos duraban 3 horas. Yo sé, algunos dirán, ay, qué aburrido, qué bueno que no viven esos tiempos. Pero había esa sed, hermanos. Había esa hambre de escuchar el Evangelio, y Dios empezó a levantar a hombres de Dios, a pastores sin mucho conocimiento secular, sin mucha preparación, pero con ese deseo de que Dios los usara. Hoy en día en nuestro país tenemos iglesias por donde quiera. En cada estado de la República hay una iglesia por lo menos. En las ciudades grandes el Evangelio de alguna manera ha llegado a nuestro país. Pero hermanos, estamos entrando en este tiempo del conformismo. Ahora quiero rápidamente, los minutos que me restan, yo sé que tienen hambre, dice pastor, ya queremos pasar a los tamales, ¿verdad? Y al pozole, ya no hable tanto. Pero los minutos que me restan, hermanos, quiero compartirles, quiero animarlos de cómo podemos nosotros, o cómo debemos nosotros, esa es la palabra, mantener viva la llama del Evangelio en nuestro país. Miren, hermanitos, escuchen esto. La idolatría trae muchos problemas. Mira, los países latinoamericanos con mucha idolatría se caracterizan por ser pueblos o ciudades violentas, pobres. Se caracterizan por ser ciudades con delincuencia organizada. Se caracteriza por que en esas ciudades, hermanos, hay corrupción. Uno mira los países de Europa donde llegaron a convertirse: Alemania, Inglaterra, Portugal, China, ¿verdad? Y esos países que abrazaron el Evangelio, como Francia, y en el tiempo en que ellos abrazaron el Evangelio, crecieron, hermanos, porque el Evangelio, realmente el Evangelio practicado como se debe de practicar, nos ayuda a avanzar en todas las áreas.
Se nos ha dicho, hermanos, que gente inteligente o gente que ha sobresalido, gente que ha descubierto, se trata de gente piadosa, de gente que en algún momento, o gente cristiana con temor y el deseo de servir a Dios. Los Estados Unidos, por otro lado, fueron conquistados por ingleses. La razón por la cual aunque estamos tan cerquita, parecen dos mundos totalmente diferentes, ¿verdad? Porque el Evangelio les trajo a ellos verdadera libertad. Hermanos, el verdadero Evangelio te quita los lobos, hermanos. El verdadero Evangelio nos quita los pretextos y las excusas. Esos hermanitos que tenían que caminar 4 horas. No era como nosotros de, ya se me pasó la comida, ya no voy a ir, ¿verdad? Ya voy para la próxima. No, eran caminar 4 horas. No era salir a la esquina para que pasara la ruta y te trajera a la iglesia y te llevara. No, era caminar 4 horas en la lluvia, en el sol. ¿O no, hermano Nacho? Hermano Nacho, por mucho tiempo, 4 horas de ir y 4 horas de regresar, y con aquel gusto y con aquel gozo de escuchar la palabra de Dios y de llevar a sus hijos, y de pronto se cansaban y los cargaban. Fui a un lugar, a Nayarit, donde los hermanos caminaban más de 6 horas entre la selva, mirando las culebras pasar, ¿verdad? Y uno diría, estaban locos. No, estaban enamorados del Evangelio, que nada les detenía, que nada les paraba. Oh, hermanos, Dios nos ha bendecido en muchas áreas. Dios nos ha dado transportes para hacer más fácil la llegada de los hermanos. A veces cuando no pasa el transporte, este caminito de aquí a la avenida, nada más de pensarlo ya nos cansó. Es que nada más de caminar, la verdad. Yo entiendo que hay peligro de los carros, pero hermanos, cristianos de antes tenían que enfrentar, ¿verdad?, otro tipo de peligros. Muchas congregaciones de antes fueron apedreadas, quemadas. Muchos de los cristianos de antes en aquellos pueblos se les negaba las ventas de cualquier producto, pero sin embargo, hermanos, estaban dispuestos a vivir su fe hasta el último momento. No eran cristianitos que se sentían por todo o por nada. No eran cristianitos de que, pues ya, de seguro lo dijeron por mí, ya no voy a ir. No, eran cristianos, hermanos, que iban y que se esforzaban y que se sacrificaban. Y ahí estaban los muchachos, hermanos, en esos terrenos y pisos de tierra. Las hermanitas barriendo, los muchachos ven en qué se hacía falta. Hermanos involucrados debajo de los árboles, enseñándole a los niños. Y había ese amor. Nuestro país, hermanos, se ha relajado en cuanto al Evangelio, y escuchen, y la delincuencia ha crecido. Cuando nuestro país abrazó el Evangelio, hermanos, y miren, no le estoy diciendo porque lo estoy inventando. Hay gente que estudia este tipo de cosas. Cuando nuestro país empezó a abrazar el Evangelio, empezó la prosperidad, empezó la producción, empezó el avance. Pero cuando los cristianos, y eso tiene algunos años, que los cristianos dejaron de ganar almas. Hablaba con unos hermanitos la semana pasada, un hermano de muchos años de conocer el Evangelio, y ellos decían, en la juventud salíamos a ganar almas y tocar puertas. En nuestros tiempos salíamos a predicar. Pero hermanos, ha llegado unos años donde los cristianos nos hemos vuelto cómodos, donde los cristianos ya no queremos pagar un precio, ya no nos queremos esforzar. Y miren, el pecado ha crecido, la delincuencia ha crecido. Nuestro país es uno de los países, hermanos, con más delincuencia organizada, y se pone al tú por tú con Colombia, uno de los peores países en este asunto. Nuestro país, hermanos, produce estas sustancias que envenenan el cuerpo, y tristemente han salido de nuestro país hombres criminales buscados por todo el mundo. 3 cosas que debemos hacer los creyentes. Número 1, 1 de Timoteo, capítulo 2. Miren lo que dice, hermanos, 1 de Timoteo, capítulo 2. Dice la palabra de Dios: exhorto ante todos a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Miren por quiénes, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposada en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Déjenme orar. Dios, gracias por este día. Pido su gracia en los minutos que restan. Le pido, Señor, que usted obre nuestros corazones y que podamos, sí, celebrar, recordar, festejar un año más de independencia. Pero, Señor, que sobre nuestros hombros pueda caer la responsabilidad de que nuestro país pueda estar mucho mejor. Le pedimos, Dios, de su gracia y le rogamos su ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Aunque no tenemos el yugo de los españoles, ahora tenemos otro tipo de verdugos. Aunque no tenemos capataces que no nos dejen tener nuestros propios terrenos, nuestras propias casas, ahora batallamos con otros capataces que nos están lastimando y destruyendo. Por lo menos antes no había tantos divorcios como lo hay ahora. Por lo menos antes no había tantos alcohólicos como lo hay ahora. Por lo menos antes, y es triste mirar cómo hace 200 años no existía la drogadicción que tenemos ahora, la delincuencia que existe ahora. Hermanos, necesitamos hacer algo como creyentes. Dentro de las comodidades que Dios nos ha dado, no es para sentarnos y cruzar nuestros brazos y criticar a medio mundo, es para poder hacer algo por nuestro propio país. No sé ustedes, yo amo mi país, yo me siento orgulloso de este país. Pero hermanos, cada uno de nosotros somos responsables, escuchen, de que nuestro país esté mejor de como lo encontramos, hermanos. No es que le causemos tropiezo o dolor a nuestro país con nuestra conducta, con nuestro matrimonio, y escuchen, o con nuestros hijos, hermanos. Debemos nosotros estar preocupados por nuestra nación. Que nuestra nación no tenga el pesar de soportar mis problemas como persona, mi alcoholismo, mi drogadicción, mis problemas en el matrimonio, mucho menos tengan que soportar a mis hijos delincuentes, vagabundos, gente que no hace nada. Tenemos que hacer algo por nuestro país. ¿Qué podemos hacer? Número uno, hermanos, orar. La palabra de Dios dice: exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Hermanos, debemos orar. El sábado, el domingo, si se vinieron a la iglesia por la noche, había un retén de soldados en las vías, ¿verdad? Una de las razones es porque el sábado, para amanecer domingo, encontraron 5 cuerpos atrás de DHL ejecutados, amarrados. Y eso es algo que ya no nos espanta, ¿verdad? Es el pan nuestro de cada día. Es algo que ahora la novedad no es que lo hayan hecho. Ahora la curiosidad es, ¿ahora quién? Esa es la curiosidad. A cada rato escuchamos de que en una colonia lo quemaron, lo mataron, lo ejecutaron. No se diga, ¿verdad?, de violaciones, asaltos y secuestros. No se diga de se metieron en la casa a robar, te robaron tu carro, te abrieron tu carro. No se diga. Eso es el pan nuestro de cada día. Hermanos, eso significa, los creyentes no estamos orando lo suficiente por la salvación de nuestra ciudad. Hermanitos, como que ya no nos carga el tener el deseo de que la gente pueda convertirse y venir a los pies de Cristo. Ya no tenemos esa preocupación de que nuestros hijos puedan escuchar el Evangelio. Se dice que los hermanos de antes, cuando abrazaban el Evangelio en los pueblos, hermanos, no se quedaban callados, oraban y se esforzaban para que su gente, sus hijos también vinieran al conocimiento de la verdad, también abrazaran el Evangelio. Se dice que en un pueblo de Veracruz, hermanos, una de las iglesias más grandes es una iglesia cristiana, ¿verdad? Pero todo comenzó porque un misionero americano en una avioneta iba pasando y él tenía esa costumbre o ese hábito, ¿verdad?, o ese ministerio de arrojar folletos y Nuevos Testamentos iguales y romanos desde la avioneta. Dicen que en un pueblo, olvidé su nombre, de Veracruz, había una revuelta, se iban a pelear. Casi no nos gusta a los mexicanos hacer eso, ¿verdad? Ahí se iban a pelear y que los dos se ponían de acuerdo con los terrenos, ya saben, este tipo de pleitos. Y ahí estaban en las plazas con sus machetes gritándose. Y el misionero, con curiosidad, ¿verdad?, miró un montón de gente sin saber lo que estaba pasando. Se acercó de una manera cautelosa en su avioneta y arrojó muchos Juanes y Romanos y Nuevos Testamentos. Entre la gente ahí discutiendo, hubo un joven que agarró un Juan y Romanos y empezó a leerlo. Se lo llevó a su casa y empezó a leerlo. En ese Juan y Romanos estaba explicado el Evangelio y él dice, ahora un anciano, él dice que leyó en un solo día todo ese librito, ese Juan y Romanos, y recibió a Cristo, pero no se quedó con él. Él empezó a hablar a su esposa: mira, esposa, mira lo que encontré, cómo Dios nos ama, cómo Él quiere salvarnos. Y empezó
casaban, las nueras tenían que recibir a Cristo, les enseñaba acerca de Cristo, recibían a Cristo. Él fue con sus papás, fue con sus tíos. Hermanos, dicen que el 95% del pueblo son creyentes, ¿verdad? Que las cárceles están de adornos. Las cárceles la usan de bodega, hermanos. No hay nadie que esté en la cárcel. Donde la gente, como en aquellos entonces, y estoy hablando de nuestros tiempos, puede dejar su herramienta afuera, en la casa. Las puertas no son como aquí, que le pones como 20 candados y aún así te las abres, ¿verdad? Oh no, son puertas sencillas de madera, pero la gente tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que se preocupó por sus generaciones y estuvo orando para que Dios tocara el corazón de su gente, de sus hijos. Cada papá aquí debería orar por la salvación de sus hijos. Hermanos, yo soy la oración contestada de una madre soltera, enferma, que oraba por el corazón rebelde de esta persona que está aquí. Le debo a mi madre horas y noches de rodillas orando y ayunando para que sus hijos pudiéramos entender el Evangelio y tuviéramos una vida diferente como ella la tuvo. Hermanos, si tú oraras por tus hijos, la palabra de Dios nos dice, hermanos, nuestra nación no va a ser mejor si no nos levantamos como creyentes y oramos todos los días y clamamos a Dios por la delincuencia. Y miren, hermanos, yo he escuchado últimamente mucha gente saliendo de Tierra Caliente, de allá de la Huacana, y viniéndose muchos aquí. A mí eso me emociona porque por muchos años he orado que esa gente que alguna vez hizo y deshizo puedan abrazar el Evangelio, puedan convertirse a los pies de Cristo y después, hermanos, puedan predicar y puedan cambiar comunidades enteras. Oh, hermanitos, pero eso no va a suceder si nosotros no oramos. La verdad, si somos sinceros, muy pocos de los que estamos aquí estamos orando por la salvación de nuestra ciudad. ¿Me da más tristeza? Muy pocos de aquí estamos orando, tan siquiera por algo. No lo estamos haciendo. A veces se nos olvida orar por los alimentos. A veces se nos olvida, solamente oramos cuando estamos enfermos, ¿verdad? Y no hay nada de malo en eso. Pero a veces nos agarra la urgencia de orar cuando algo nos duele. Ay, Señor, que no vaya a ser el coronavirus. Dios, por favor, ¿verdad? Ayúdame y que líbrame y sáname y ayúdame. Hermanos, debemos orar, está bien que Dios nos guarde del virus y de toda bacteria, pero tenemos que orar por la salvación de nuestra ciudad, para que los delincuentes no le lleven la droga a tus hijos, hermanos. Para que los delincuentes no le lleven la droga a tus hijas, hermanas. Para que la droga, hermanos, no llegue a la vida de tu hogar. Ora para la salvación de tu familia y de tu ciudad. El apóstol Pablo constantemente decía que la oración que él tenía era por Israel, para salvación. Él quería, hermanos, a veces oramos más para que la selección mexicana gane, ¿verdad? Este es nuestro sueño, ganarnos la Copa de Oro. Ese es nuestro sueño, traernos una medalla en las Olimpiadas de fútbol. Ese es nuestro sueño, que es ser reconocidos como mejores futbolistas en el mundo, hermanos, cuando deberíamos estar orando, Señor, por favor, obra en nuestro país, haz algo en nuestro país. Dios, convierte a esa gente mala. Oh, hermanos, Dios puede hacer cosas sorprendentes. Debemos orar por nuestro país. Mira, cuántas historias he escuchado. Había un político muy importante de otro país que empezó a tener problemas y hermanos, a veces uno pensaría que la gente por tener poder y dinero se la vive bien. No, hermanos, la verdad es que ni el dinero ni el poder dan lo que Dios da. Este hombre, huyendo de sus enemigos, se hospedó en un hotel. Antes se acostumbraban, tristemente es una costumbre que se ha dejado. Hay un grupo de creyentes llamados los Gedeones, que dejan nuevos testamentos en hoteles, en hospitales, en cárceles, en las escuelas. Unos nuevos testamentos azulitos, si los han mirado, ese es un ministerio. Gente compra a esos nuevos testamentos y van a las escuelas, hospitales y les piden en los hoteles que si les permiten dejar un nuevo testamento en cada habitación. Este personaje político llegó a ese hotel, ¿verdad? Y en su desesperación pensaba en tantas cosas, entre ellas quitarse la vida. Pero sorpresa, que ahí en su buró había un Nuevo Testamento. Y este hombre curioso empezó a leer. Hermanos, es que el hombre no puede resistir el Evangelio. Su corazón, por muy duro que sea, es quebrado cuando se enfrenta, hermanos, a la realidad de nuestro Señor Jesucristo.
Ese hombre político de importancia cayó de rodillas y recibió a Cristo en su corazón. Hermanos, la razón, miren, ¿saben qué hacen estos hermanos? Que reparten los gedeones. Aparte de sacar de su bolsillo, no recuerdo cuánto, hace 20 años costaba $1, ¿verdad? Yo no sé hoy en día cuánto cuesta, que ellos los compran. Se juntan varios y los compran, pero una vez que los piden, hermanos, se reúnen en la casa de ciertos hermanos y ayunan 1 o 2 días. Y están clamando a Dios que Dios use esos Nuevos Testamentos, que a las personas que les vaya a llegar, que el Espíritu Santo pueda trabajar en sus corazones. Hacen veladas de oración, cadenas de oración, y antes de salir a repartirlos le piden a Dios: Señor, use su palabra, Señor, toque el corazón de la gente. Después de 2 o 3 días de orar y algunos de ayunar, salen a las escuelas a repartirlos. Y cuántas historias nos han escuchado de conversión por un Nuevo Testamento que la gente ha recibido. Hermanos, debemos orar por nuestra ciudad. Número 2, debemos de predicarlas. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 2, el cual quiere, estoy en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 4, el cual quiere, dice la Biblia, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, ¿cuál es el deseo? Johnny y Mateo, siéntense, hijos, por favor, no quiero volver a llamar la atención, no quiero que estén parados, por favor, les amo y quiero que estén atentos, ¿de acuerdo? La palabra de Dios nos dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento, dice la Biblia, de la verdad. Hermanos, nuestra ciudad no va a poder ser transformada si no les expresamos y no les hablamos del Evangelio. Hermanos, no podemos nosotros alcanzar a otros si no les compartimos acerca de Cristo. Hermanos, tenemos, miren, en nuestro tiempo más que nunca tenemos la oportunidad de poder predicar el Evangelio sin tener que temor a ser encarcelados. Hay un pueblo llamado Chamula en Chiapas, donde comenzó un grupo de creyentes, hermanos, donde ellos estaban en sus congregaciones de madera y lámina de cartón, y la gente empezó a convertirse, y desde luego la gente religiosa empezó a enojarse. Les quemaron varias veces su templo, y lo triste es que con gente adentro. No se diga, algunos los torturaban, los mataban, a los que mejor les fue los expulsaban, los murieron. Pero a pesar de eso, hermanos, ellos no callaron su fe. Ellos siguieron predicando, ellos siguieron hablando. Miren, se dice que entre este grupo étnico de los chapanecos, hermanos, pastores como el pastor David Cortés, el pastor Ramos, que han ido, se han sorprendido que los llevan a un montón de horas hacia la selva, y de pronto empiezan a mirar, caray, aquí donde hay gente, y de pronto en sus congregaciones llegan a reunirse más de 1,000 personas saliendo entre las montañas a escuchar el Evangelio. Se dice que cantan, se escucha interesante, cada quien cantando en su dialecto al mismo Dios. En ocasiones teniendo 2 o 3 traductores, mientras uno predica, los demás están traduciendo a su dialecto. Hermanos, eso es posible porque la gente predica el Evangelio. No cuentes chismes, hermanos, predica la palabra de Dios. No cuentes malas noticias, habla acerca de Cristo cada oportunidad que tú tengas, hermanos. Qué tristeza que ya las iglesias no están saliendo a ganar más, que ya los hermanos nos estamos poniendo cómodos, que ya cualquier excusa y pretexto es buena para no salir, y hasta nos inventamos actividades para no predicar el Evangelio. Hermanos, qué tristeza que los sábados que se ha elegido ese día, y desde luego no es el único día para evangelizar, pero qué tristeza que vemos ahí a 2 o 3 hermanitos nada más. Cuando la iglesia tuviera la oportunidad, hay pastores que me da vergüenza que me vean con la Biblia. Era más vergonzoso que te vieran con una cerveza en la mano, y aún así íbamos a la calle y la presumíamos. Hermana, más vergonzoso es que te vean en la calle pelear, y esas veces que te desgreñabas con la vecina. Eso era vergonzoso. Traer la palabra de Dios bajo el brazo, tocar una puerta y hablarle del amor de Cristo, es la cosa más divina que Dios nos ha mandado para hacer como creyentes. Cuán hermosos son los pies, dice la Biblia, de aquellos que llevan el Evangelio. Hermanos, la meta de cada uno de nosotros es poder alcanzar a alguien más con el Evangelio. A veces con nuestros testimonios
testimonios hacemos que la gente no quiera saber nada de nosotros. En lugar de atraerlos, en lugar de decir, mira, la señora era de las que le encantaba el chisme y ahora ya no se aparece, ¿verdad? Mira, el señor era de los que llegaban todos borrachos y ahora llega con la Biblia, con la despensa, con la raya, su familia. Mira, no era la casa donde se agarraban a garrotazos y a maldiciones. Ahora hay himnos, alabanzas. Ahora los hermanitos, los aleluyos, como nos quieran decir. Pero hermanos, eso es posible cuando nosotros tenemos el deseo, la intención de que otras personas conozcan de Cristo. En nuestro país, hermanos, y ustedes, de alguna manera tienen esa bendición. Mi esposa fue alcanzada por un misionero americano. Mi pastor fue alcanzado por un misionero americano. Mi pastor fue mexicano. Primer pastor de mi esposa, un americano. Escuchen, donde los que conocen Estados Unidos dejaron las comunidades de Estados Unidos, donde se suben al carro y el clima, ¿verdad? No importa que ahora hay el clima bien a gusto. Donde entran a los supermercados y el clima también. Donde tienen las posibilidades, pero esa gente dejó todo eso por venir a nuestra ciudad y compartir el Evangelio. Hermanos, ellos dejaron dólares de ganar para llevarnos el Evangelio. Y tú no quieres dejar la ropa que tienes que lavar el sábado para llevar el Evangelio. Hermanos, ellos dejaron por sus propios hogares y comodidades. Muchos misioneros americanos, por lo menos los que yo conocí en Guerrero, gente solamente uno veía que eran americanos por los ojos verdes y la piel blanca, pero con chanclas, con zapatos y ropa sencilla, ropa de la región, predicando el Evangelio. Y tú no quieres dejar la escoba porque te sale lo hacendoso el día sábado, cuando tenemos que ganar antes. Hermanos, debemos predicar el Evangelio. Muchachos, anteriormente se levantaban jóvenes con ese deseo de que Dios les usara, con ese deseo de ir a otros pueblos, a otras comunidades, a predicar el Evangelio. O no, hoy quieren ser youtubers, ¿sí? Así se dice, ¿verdad? No, hoy quieren ser famositos en las redes sociales, cuando deberías de ser famoso en el infierno, porque predicas el Evangelio con poder. O no, que Dios te pueda usar y que tengas ese deseo de ser usado por Dios y no de ser famoso en las redes sociales. Tenemos que ganar almas. Y por último, hermanos, miren lo que dice ahí en 1 Timoteo. Yo sé ya, pastor, apúrese, tenemos hambre. Lo que sigue, pastor, el grito y vámonos. Miren lo que dice en 1 Timoteo, estamos ahí en capítulo 2, versículo 5. Miren lo que dice Dios, hermanos, su palabra. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, los cuales se dio testimonio debido a su debido tiempo. Hermanos, si entendiéramos estas tres cosas, la necesidad de orar, la necesidad de predicar el Evangelio, y número 3, la necesidad, hermanos, de reflejar a Cristo en nuestros corazones. Miren, garantía, este país sería otro. Amén. Hermanos, nuestro país tiene muchos años de conocer del Evangelio. Tiene más de 100 años que se les permitió comprar sus propias propiedades. Hay iglesias, como menciono, de más de ese tiempo, con sus edificios. Y ahora, muchas de ellas, hermanos, escuchen, muchas de esas iglesias antiguas han cerrado sus puertas, se han llenado de telarañas. Me da mucha tristeza tener que ir a ciudades y luego nos invitan y me decían, pastor, mire ese salón de fiestas, antes era una iglesia bautista. Pastor, mire ese lugar de cantina, antes ahí se predicaba el Evangelio. Pero los hermanos se desanimaron, dejaron de ir a la iglesia, se peleaban entre ellos, se enojaron con el pastor, agarraron trabajos los domingos y ya no asistían. Los hermanos de pronto ya no les enseñaban a sus hijos y la gente dejó de faltar. Y ese edificio, pastor, que compraron los americanos con mucho sacrificio, donde tenían bancas bien bonitas y su edificio bien construido con dinero de los Estados Unidos, ahora, pastor, es una cantina, un salón de fiestas, es un bar. Hermanitos, qué tristeza que muchas iglesias han cerrado. Una hermanita me decía, pastor, es increíble la cantidad de iglesias que se cierran. Ahora,
mí no me enorgullece tanto que la iglesia esté abierta cuando los miembros no reflejamos lo que debemos de ser. No me pongo contento, nosotros no cerramos. A mí me entristece que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. No es de orgullo, hermanos, y gracias a Dios, sí, nuestra asistencia bajó un poco y nos hemos mantenido, pero no se trata solamente de tener números, se trata de tener gente que reflejemos a Cristo a través de nuestras vidas, que no tengamos que gritarles que somos cristianos, porque cuando les decimos hasta se sorprenden. ¿A poco? Si no me lo dices ni en cuenta, hablas como yo, vistes como yo, vives como nosotros, nada más porque dices que eres cristiano. La Biblia dice, hermanos, que debemos reflejar a Cristo. La Biblia miren, eso es cristianismo, hermanos. Reflejar a Cristo. La forma en que nosotros podemos ganar a nuestros hijos, la forma en que nosotros podemos ganar a nuestros vecinos. Hermanos, los cristianos de antes veían ese testimonio de cómo el esposo de la señora ya no tomaba, ya no la golpeaba, ya no llegaba todo mujeriego ahí, ¿verdad? Y hacía un escándalo. Y de pronto la mujer por curiosidad se acercaba a la vecina. ¿Qué le dio a su esposo? ¿Que lo guache o qué le dio? ¿Verdad? Porque mire, ya eres otro, ¿verdad? Ya un hombre la trata bien, ya no llega con la botella en la mano, ahora llega con flores. Vecina, ¿qué le dio a su esposo? Ya no llega gritándole, ¿que dónde estás, vieja? ¿Verdad? Ahora viene chiflando, quién sabe qué cosas, preguntando por su familia. ¿Qué le dio, vecina? Y luego las vecinas de antes, las hermanas, pues Cristo llegó a nuestras vidas y cambió nuestras familias. ¿Qué es eso, vecina? ¿Dónde se compra para ir a comprarlo? No, vecina, no tiene que comprarlo, eso es gratis. Cristo murió por usted, y empezaban a testificar, y de pronto la vecina se convertía, y el esposo borracho que no entendía se enojaba. Ya te hiciste de los aleluyos, y le daban unas golpizas, pero ahí estaban las hermanas orando y aguantando hasta que los esposos llegaron a convertirse. San Luis Potosí, donde estudié, hay un pueblito cerca llamado Pozos, así se llama. Se dice que había en ese lugar un pastor, empezó a predicar, gente empezó a llegar, y una hermanita con su esposo alcohólico empezó a ir a la iglesia, y cada vez que la mujer iba a la iglesia, golpiza segura que le daban a mano. El hombre tomador, mujeriego, ¿verdad? ¿Y dónde fuiste, mujer, a la iglesia? Toma que la iglesia, de seguro fuiste a acostarte con otro, y órale, ¿verdad? La golpiza. La hermana no quería abandonar su fe. Hermanitas, se desaniman con tan poco, ¿verdad? No, y es que el pastor esto, ya no vienes, cuando antes les daban golpizas. Y de pronto se cuenta la historia, ella misma dice que en una ocasión ella estuvo en la iglesia y orando a Dios, que Dios convirtiera a su esposo. Se dice que el pastor estaba predicando y la hermana se sentaba adelante pidiéndole a Dios que Dios obrara. Y en eso va llegando su esposo, en un culto. Y el pastor que lo conocía decía, híjoles, aquí capaz le va a golpear delante de todos. Pero bueno, pues antes de golpearle, pues le voy a dar el mensaje. Ahí sí fue directo para él, ¿verdad? Y todo un borracho, delincuente, y ven a Cristo. Cuando terminó el culto y vinieron al altar, porque antes pasaban al altar a orar, no se quedaban en sus lugares. Amén. La hermana pasó al altar. Cuando dice que sintió en su hombro una mano y miró de reojo que era su esposo, ella empezó a temblar. A ver, a Dios me agarra de las greñas y tropea conmigo. Pero no estoy echando mentiras, hermanos. La hermana cuenta que su esposo se arrodilló, le pidió perdón a Dios y a ella por todo el mal que les habían hecho. Hermanos, necesitamos ver esa clase de familias. Debemos anhelar que Dios convierta nuestras familias y poder dar testimonio y dejar niñerías de sentirnos y de molestarnos porque esto, porque el otro, por aquello, y realmente podernos entregar a la causa de Cristo, teniendo esa intención de que otras personas conozcan del Señor. Miren, yo me he determinado, no importa lo que digan de mí, lo que señalen, lo que hablen. Hay algo más importante que yo mismo, y esos son ustedes, las almas, la causa de Dios. No voy a dejar esta ciudad. Yo he venido a esta ciudad a morir en esta ciudad. Yo sé, algunos dicen, a ver, ¿verdad? Pero yo he venido a esta ciudad a morirme.
porque tengo el deseo de llevar el Evangelio a cuantas más personas podamos. No abrimos la escuela para perder el tiempo ni sacarles dinero, no. Abrimos la escuela porque ya estamos cansados, por lo menos un servidor, de que tantos niños, hermanos, estén yéndose a las drogas y al alcohol y anden ahí de vagos sin hacer nada. Estamos cansados, que queremos, y ese es mi deseo, poderles quitar esta bolsa de chemo a esos niños y ponerles un instrumento y puedan alabar a Dios. De quitarles esa mentalidad de ser narcotraficantes y poder orar para que Dios los llame y un día puedan decir: quiero ser pastor, misionero, evangelista, predicador. Quitarles a esas señoritas, hermanos, la idea de ser esposa o novia de un narcotraficante. Andar en unos carrazos del año con armas y dinero. Poderles quitar esa mentalidad y tener el deseo de servir a Dios como ya algunas señoritas lo tienen, y querer que Dios las use por diferentes partes de nuestro país o del mundo. Hermanos, a eso hemos venido. Pero no puedo solo llevar el Evangelio a esta ciudad. Necesitamos de una iglesia que ame a su gente, que ame a su ciudad y que realmente honremos la palabra, hermanos, de ser cristianos mexicanos. No seamos una carga a nuestro país. No solamente estiremos la mano para que el gobierno nos dé dinero. Hagamos algo productivo por los nuestros. Vamos a hacer algo bueno por los jóvenes, por nuestras familias, por nuestros hogares. Vamos a hacer algo bueno por nuestra propia ciudad. Hay muchas carencias, hermanos, yo lo sé. Nada más salir, calles sin pavimentar, y las que están pavimentadas por baches de todos lados, ¿verdad? Misión del Valle, mejor conocido como Misión del Bache, ¿verdad? Baches por todos lados, delincuencia por todos lados, muertitos por aquí, muertitos por allá, casas de seguridad por aquí, casas de seguridad por allá, drogadictos por todos lados, vendedores de drogas, halcones, tiradores por diferentes lugares, hermanos. Eso debe de animarnos y retarnos a hacer algo. Vamos a orar, hermanos, que Dios sobre nuestra ciudad. Vamos a orar y terminamos. Señor Dios, gracias por tus preciosos hermanos que han venido. Señor, gracias por nuestro país.